Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 17 de agosto de 2020. Soy Alejandro Meléndez, aquí desde la Ciudad de México. Nuestra querida Karina Álvarez viene en un camión de regreso a la Ciudad de México, por lo cual no va a poder estar. Tratamos de hacer ahorita unas conexiones, pero pues ya saben que esto de la cuestión de la carretera, pues de repente entra la señal, de repente se va, entonces mejor para no estar con las presiones y eso, decidimos que pues no estuviera el día de hoy, pero bueno, estará ya el día de mañana con nosotros. Y Y le bueno, mandamos saludos, abrazos, todo. abrazos, sí, Le sí. vaya bien en la En el carretera. regreso, que por cierto, nos comentó que, bueno, viene en el camión con su sana distancia, su tapabocas, la vimos ahí, y que finalmente, pues a lo mejor ya estaría aquí en la Ciudad de México, pero pues ya saben, y que todos lo hemos vivido, está lloviendo terrible y viene retrasado su camión, y también que bueno, pedimos ahí al chofer que se vaya mejor despacito para que llegue, Sí, porque si no, sí. de repente se enloquecen y pues Y puede esa ser una carretera es consecuencia. horrible, la de Querétaro. Entonces, pues Bueno, mejor tomar las precauciones y bueno, pues ya estará mañana. Mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo vas allá en Atlisco, Puebla? bien, aunque fíjate que se abrió aquí en Puebla la, el centro de la ciudad y ayer hubo 850 y tantos contagiados, porque como siempre Ajá. las cosas están terribles y yo creo que habría que hablarle en esta semana a nuestro amigo Sergi, porque en España hubo unas manifestaciones muy canijas diciendo que no al cubrebocas y que ya basta y que hasta algunos dicen que la epidemia es No un existe. cuento, la chingada. Es decir, podríamos decir, ¿cómo es posible que en España, un pueblo europeo, todos, pero hay que recordar que el franquismo dejó unas secuelas tremendas y entonces la gente es de un atraso, así como hay gente brillantísima, lucidísima, bueno, pues aquí estuvieron dos de los autores marxistas y traductores más importantes en México exiliados, Adolfo Sánchez Vázquez, que tiene un libro inmejorable que se llama Las ideas estéticas de Marx, y Wenceslao Roses, cuya hija, por cierto, o nieta, debe ser, es la de Conacyt, pero así como hay ese tipo de personajes, estuvo también aquí el papá de Juan Villoro, Luis Villoro, un filósofo verdaderamente fuera de serie, pero así como esos hay también un atraso terrible, por eso este movimiento de Vox, que creció mucho, es del atraso total. Sí, de Entonces, ultraderecha. Y qué bueno que comentas esto porque recordemos que en el fin de semana este cantante Miguel Bosé es, llamó a una marcha y bueno, fue una locura porque llama a la marcha, sale todo el mundo, se dan besos, abrazos y todo para desafiar al COVID, no para desafiar, antes se desafiaba a los gobiernos, pero para desafiar al COVID y casi morir en una extraña locura. Y el señor Miguel Bosé que lanzó esta campaña no fue ni a la marcha, entonces así pues es. yo creo que esto es un acto pues hasta de locura, de mátense todos, mueran, y pues no dar ni la cara, ¿no? Es terrible esto que Así está es. sucediendo en España. Hay que ver si en la semana hablamos con alguien para ver cómo está allá en España el asunto. Así es, mi querido Eric Mesa, ¿cómo vas ahí en Santa María la Ribera? Pues muy padre, la verdad. Pues ni he salido, ya no salgo. Ya estoy Pero aquí veo encerrado. que está haciendo frío allá, ¿no, mi Sí, Eric? sí está haciendo Porque frío. es Bajó una mucho la semana. temperatura hace ratito porque empezó a llover y como siempre, afortunadamente hay un vecino que siempre grita,
que está lloviendo para que Ah, todo que te ayuda, el que te ayuda para que puedas ir por la ropa, ¿no? para que pueda quitar mi Bueno, ropa. ese sí es Bendito un sea buen el Señor. vecino, ¿no, mi querido Eric? Sí, Sí. no, pero no tan bueno porque pues yo como no tengo niños, tengo perrito, pues los niños como en época de pandemia salen a correr aquí, pues bueno, uno tiene que ser como un poco, pues flexible, ¿no? Ya Ujú. después de que termine la pandemia, pues vamos a ver qué sucede. Pues bueno, vamos ahí con las noticias. La SEP anuncia asignaturas de educación inicial y preescolar. De preescolar y especial, este lunes la Secretaría de Educación Pública dio a conocer las asignaturas de educación inicial, preescolar y especial, así como su programación en la barra Aprende en Casa 2. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, detalló: en el caso de educación especial habrá 167 diferentes contenidos educativos a través de guías, manuales, videos, modelos de atención, ficheros, cuadernos de trabajo e infografía. Precisó que hay 16 programas dirigidos a madres, padres de familia y tutores que tienen hijas e hijos con discapacidades o aptitudes sobresalientes, y los temas con los que se contará son el papel de las madres, padres de familia, recomendaciones específicas por el tipo de discapacidad, trastorno de espectro autista, aptitudes sobresalientes, diseño universal para el aprendizaje y ajustes razonables, enseñanza de la lectura, escritura, matemáticas y formación laboral, el equipo de apoyo de educación especial y el regreso seguro a la escuela. Esto ha sido, y bueno, hoy tendremos a una especialista y bueno, a una persona que está también en la Ibero para que nos cuente un poco de eso. Yo solo quiero comentar en esta cuestión que ya lo había alertado el queridísimo Jorge Meléndez de leer mucho a Manuel Gil Antón. Hoy estuvo en el programa de Julio Astillero, un periodista que es muy aliado de Periodistas Unidos y Fotoreporteros MX, y bueno, desmenuzó toda esta cuestión y pues parece que esto viene durísimo porque no hay un planteamiento hacia los maestros. Coméntanos un poquito, tú que has leído a Gil Antón, mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo ves esta cuestión que anunció hoy el secretario de Educación Pública? Bueno, incluso hoy sobre eso escribe y les recomiendo el artículo de Roberto Samarripa en Reforma, que también va en esa vertiente de Gilantón y que creo que es la correcta. No hay que olvidar también que iniciando la cuarta T, la CENTE, que suponía que era aliada de el señor López Obrador, hizo un plantón largo en las vías del ferrocarril de Michoacán. Yo creo que aquí el que impulsó ese plantón largo se llama Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, que es el único gobernador de lo que existe, que se llamó PRD, el cual, por cierto, cambió su dirigencia en la Ciudad de México y puso a una señora Nora Arias como presidenta del PRD en la Ciudad de México y a otra señora como secretaria general. Bueno, pero es anecdótico, pero lo de Michoacán tiene sentido, porque la gente que suponía que era aliado del López Obrador hace la primera el primer, ese sí detente, ni siquiera es estampita, de trenes en Michoacán y se perdieron millones de pesos ahí. Bueno, se levanta el paro entonces, y la gente ha seguido manifestándose y tiene un campamento en la plancha del Zócalo capitalino. Quiere decir que estos señores siguen haciendo cosas por muy diversas razones que no vienen al caso, pero el asunto es que las clases a distancia tienen, desde mi punto de vista, cuatro problemas. Una,
no se hicieron con un diseño en donde participaran padres de familia, profesores, dirigentes y la autoridad. O sea, ¿cómo la hizo el señor Esteban Moctezuma? Pues solamente él sabrá. Si no se hace así, para darle contenido a lo que se va a presentar, se cae en una serie de aberraciones como se dijo antier que iban a haber algunos conductores de televisión en las clases. ¿Cuáles conductores de televisión? Pues no se necesitan conductores de televisión, se necesitan personas que sepan de la materia de la que van a hablar. En matemáticas, pues no es tan sencillo las operaciones. A nosotros, a veces, algunos días nos parecen muy sencillas, pero hay otras más complicadas. Pero es lo mismo en biología, es lo mismo en la materia, en literatura, no se diga. Es decir, ¿cómo se comprende un texto? Y estoy diciendo esto porque tanto en matemáticas como en lectura estamos en el último lugar hace años de la OCDE, de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Bueno, entonces, entender un texto no es tan sencillo, parece muy sencillo, pero si uno lee la Biblia, Quijote, ya no digamos el Capital de Marx, hay pasajes que tienen que ser explicados. Entonces, yo creo que un profesor es el que tiene que darle esa explicación a los muchachos. Y déjame aunar un poquito en esto que estás diciendo, mi querido Jorge Meléndez, porque tú y Ángeles Ortiz nos mandaron a escuelas que se llamaban activas y justamente se trataba de eso. Leímos a Rius de chiquito y lo que se trataba de entender era esas cuestiones históricas, no de aprenderse las fechas, sino de realmente comprender por qué habían sido y hasta ser críticos en las fechas históricas o si había sucedido y tratar de tener discusiones en por qué las fechas y demás, y no solamente aprenderse de tal a tal cual los textos y demás, y al final no comprender, que es un poquito de lo que estás hablando. Discúlpame, nada más No, y eso se tiene que hacer. Ahora, hacerlo por televisión es mucho más difícil, ¿no? Porque yo llego a mi salón de clase y les digo lo que me toca en ese momento. A ver, ¿entendieron cómo dice el señor Carlos Marx que se hace la ganancia? Sí, a ver, explícamelo tú. Pues no están hechos algunos bolas, a pesar de que dimos la lectura, explicamos en la clase, preguntamos 10 veces si hay alguna cosa que no se entendió, etc. Pero en la siguiente clase, si les vuelves a recordar el asunto a propósito de una nueva enseñanza, pues muchos que dijeron que sí, pues no entendieron. Y no entendieron porque además venimos de un sistema patriarcal en donde el papá dice las cosas y los hijos no tienen la posibilidad de decirle al papá, pues no es así. Entonces, los que no entienden se quedan callados, mejor por dos razones. Porque creen que están ante el papá o porque tienen miedo de decir yo no entendí algo y los demás sí, y no, a veces no. La gran mayoría no entiende las cosas. Entonces tenemos un sistema en donde no va a haber eso. Y tenemos además un sistema en donde las televisoras privadas se van a dar vuelo. Y tenemos un sistema en donde va a tardar por lo menos un año. Ya perdimos prácticamente el año pasado, porque al menos un semestre. Ya llevamos casi 5 meses y cacho en esta cuarentena. Entonces, ahora vamos a perder otro año. ¿Cómo hacer para recuperar esto? Yo creo
porque lo que hay que hacer es haber conjugado esfuerzos, especialistas, pedagogos, etcétera, con los de la SEP y los maestros. ¿Qué va a pasar con los maestros? Pues nadie sabe tampoco, porque los que están dando clases ahí seguramente no son maestros. Y los 1.800.000 maestros de primaria y secundaria, ¿qué van a hacer mientras tanto? ¿Se van a quedar en su casa encerrados? Pues quizás pudo haber habido algo que se me ocurre ahorita, ni siquiera había pensado en eso. A ver, ¿por qué no 2 maestros van a su salón de clase en una escuela donde hay 25 maestros, dibujan o hacen letras en un pizarrón y alguien va y los graba y los sube para una comunidad? Porque además, si yo doy una clase, lo mismo para el muchacho de Zacatecas que para el muchacho de Oaxaca, pues no es la misma clase. Justamente por eso la escuela tiene sus particularidades, ¿no? Al muchacho de Oaxaca, pues le das una serie de cuestiones que están en esa región, y al de Zacatecas otro, y al de Monterrey no se diga. Entonces vamos a entrar en un remolino que puede resultar nocivo para todos: profesores, estudiantes, autoridades, medios de comunicación, porque además los jóvenes van a pensar que la televisión resuelve las cosas, y no, es lo más fallido que hay en el mundo. La televisión sirve para entretener, que es para lo que más sirve la televisión. Bien o mal, yo recuerdo un artículo de Alejo Carpentier, todavía antes que muriera, que lo dijeron en Excelsior, cuando la televisión no pasaba los conciertos de la llamada música clásica o música de cámara. Y decía, no, la televisión puede servir también para esto, para aquello, para las discusiones. Lo que después se hizo en Televisa con Octavio Paz y con muchos otros. Pues sí, tiene sus ventajas la televisión, pero la televisión es unidireccional. Así es, que justamente te iba a decir que los clásicos dicen que no hay feedback, ¿no? Que es donde fallaba, ¿no? ¿Por qué no entonces invertir esos 450 millones en ciertos lugares para la Internet, que puede tener esa bidireccionalidad, ¿no? Es decir, si yo me siento a la pantalla y estoy viendo a alguien y me aburre, me duermo o le apago. Y yo creo que va a ocurrir mucho en este asunto. Hay que tratar de incorporar también a los alumnos y a los papás en estas cuestiones. ¿Se podrá hacer? Yo lo dudo. ¿Se deberá hacer? Yo creo que es un reto para Esteban Moctezuma, que pueda hacer correcciones sobre la marcha para ver cómo salimos. Ahora, no hay de otra, pero si lo haces solamente tú, como diciendo, por mis pantalones, pues está mal. No hay de otra, pero hay que hacerlo en conjunto. Sí, y yo nada más para terminar, diría que lo que han plantado, creo que casi todos los que han hablado sobre este tema, es que se tendría que preguntar primero a los maestros, que es algo que nos ha hecho, para lo que tú dices, maestros y alumnos, para hacer esta cuestión y ver cómo ya en la práctica pues se puede resolver, y no de repente que los burócratas pues establezcan ciertos sistemas que ni ellos conocen ni saben, ¿no? Pero bueno, Shen Jigong contrae COVID en el altiplano. El empresario chino-mexicano Shen Jigong
se contagió de COVID al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano. Así lo informaron autoridades penitenciarias al juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, personal jurídico del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, le hizo conocimiento al actuario del juez exhortando que el quejoso se encontraba en el área médica debido a haber sido diagnosticado positivo del virus COVID-19, señaló el juez. Y hay una muy buena nota que también traemos ahí en Periodistas Unidos, que dice, polémica macrofiesta tecno en Wuhan, donde empezó la pandemia. Miles de chinos, y están ahí las fotografías, hicieron caso omiso al coronavirus y participaron el fin de semana en una macrofiesta de música tecno en un parque acuático de Wuhan, donde surgió el COVID-19 a finales de 2019, lo que generó polémica este lunes en redes sociales. ¿Cómo ven esta cuestión? Una locura en China. Y bueno, también decir que AMLO se dice dispuesto a ponerse la vacuna de Rusia contra el COVID-19. ¿Tú cómo ves esto, mi querido Eric Mesa, que ya dijo que con Rusia se pone la vacuna el presidente? Eric, ¿está ahí o no? ¿Está ahí? No, tiene tu micrófono apagado, ahí está. No, muy bien. Pues esperemos que funcione. Creo que todo el mundo tiene confianza. En Estados Unidos también andan buscando la cura y pues creo que sí, creo que pues sí, sí se la va a poner, sí vamos a confiar y además si viene de Rusia, pues más, porque igual y también está bendecida por Carlos Slim, ¿no? También tiene pues parte del apoyo, pues no es fuera de lo común que todos los ricos quieran tener una parte de la tajada, entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede. A fin de cuentas, pues vamos a pagar la vacuna en nuestro recibo Telmex. ¿No Oigan, será como una película de James Bond desde Rusia con amor? Con amor, exacto. Y recordemos ahí que, bueno, el compañero Andrés Manuel López Obrador una vez se puso también Andrés Manuelovich, entonces pues ya siempre, recuerden que sí, siempre ha estado como en esa tesitura, ¿no? Ándale, está esperando el submarino ahí en Veracruz. Exacto, entonces era de COVID. Anda, a Manuelovich, ahora ya también, sí, tienes razón. Covidovich será el compañero Andrés Manuel poniéndose la primera vacuna, pero bueno, está bien también que ponga el ejemplo. Y bueno, noticias nacionales, esto ha sido también muy comentado, yo quiero oír también la versión de Jorge Meléndez, porque aquí hay una cuestión legal que a mí me interesa y dice, circulan video con bolsa repleta de fajos de billetes en caso Loyola. Aquí han dicho varios que es peligroso de repente filtrar todas estas cuestiones porque pues las artucias legales pueden dejar libre a alguien que tú presentas antes en los videos. ¿Tú cómo lo ves? Otros dicen que no, que qué bueno, que se haga la denuncia, que es mejor que se haga públicamente estas cuestiones. Entonces ahí hay unos están a favor, otros en contra. ¿Tú qué piensas, mi querido Jorge Meléndez, con esta video que se dio? Y pongo, a través de una cuenta de la red social YouTube se difundió un video en el que se observa al exfuncionario del Senado de la República recibiendo dinero en efectivo que se presumen son sobornos. Se trata de una bolsa repleta de fajos de billetes en pesos mexicanos. Bueno, yo creo que esas cosas no se deben de hacer. Las pruebas de cualquier ilícito no se pueden dar a conocer hasta después del juicio, porque en efecto pueden hacerle como han hecho a algunos delincuentes, decir, pues este juicio está amañado por esto, por aquello. Pero además, ligado a eso, hoy el señor Pancho Domínguez, que es el
y de donde viene nuestra amiga Karina, que es el gobernador de Querétaro, cesó a su secretario particular, Guillermo Gutiérrez, por un video de presuntos sobornos. Y creo que está ligado a este video. Este video, no sé si saque a este señor Guillermo Gutiérrez, pero es muy raro que el señor Francisco Domínguez, que es el gobernador de Querétaro, que está en la lista de los que recibieron sobornos junto con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para la reforma energética, pues ese a su secretario particular, o ya está, ese no, tuvo que ir a Rusia por la vacuna Sputnik, sino se está vacunando para que no lo metan al bote o algo hay de raro ahí. Pero yo creo que estas cosas no se deben de exhibir hasta que llegue el juicio. Antes del juicio puede ser en beneficio. Ya se había dicho que el señor Baltasar Garzón estaba filtrando información para vacunar, en este caso, a el señor Lozoya. Y recuerdo que yo te pregunté a ti, Alejandro, y después supe también, oye, pues es que Baltasar Garzón fue el que metió al bote a Pinochet, todos. Pero después supimos que este señor Baltasar Garzón también era un doble cara, Así porque es. había metido al bote a etarras y a gente de izquierda y demás. Entonces, que filtre esa información puede ser a favor del acusado. Yo creo que esto es inaudito. Tiene que tener secrecía, como se llama en términos jurídicos, el Poder Judicial hasta que no presente todas las pruebas y diga, este señor está acusado de esto, aquí están los dólares. Bueno, como en el caso de Shelley llegó, ¿no? Pues abrieron ahí, ya se habían robado, claro, mucho dinero, los judiciales comandantes que llegaron ahí, según trascendió en la propia policía judicial, pero cuando vimos el closet del señor Shelin llegó, pues dijimos, ay mamacita, claro, ya se habían robado de ahí centenarios y un chorro de cosas, pero es otra cosa. Entonces, yo creo que no debe de hacer. Pero Así ya es. está aquí Luis Alonso, Exactamente, ya nervioso está. con su balón de fútbol americano. Oye, mi querido Luis Alonso, ¿cómo viste este partido? Que yo sí tengo que comentar, nosotros que sí somos Pumas, pero de pereza y pereza y pereza y pereza No, mejor. ¿qué te Los, pasa? los comentaristas se la pasaron ahí contando sus historias. A mí, ¿sabes de qué me sirvió muchísimo? ¿Cómo ¿De están? qué? A ver, Primero, cuéntanos, antes que cuéntanos nada, qué. los saludo con mucho Sí, gusto. sí. ¿Qué tal, George? Eric, Gracias, Luis Alex, Alonso. ¿cómo están? La verdad Bien. es que, Ajá, sí, si sí, bien cuéntanos, creo que cuéntanos. quieres hablar del Mazatlán Pumas, ¿no? Así es, así es. ¿A mí sabes de qué me sirvió? En contra del insomnio. O sea, ya Sí, no podía sí, sí. dormir y dije, ay, mira, voy a poner a mis Pumas. No van a perder, pero Creo que tampoco van a hubo hacer 3 nada. llegadas en cada lado, luego 3 goles que ya estaban hechos y se resbalaron, tiraron mal. O sea, era una cosa que el torneo de los barrios estaba mejor, ¿no? Ah, no, sin duda me parece. Pero fue un apasionante 0-0. Creo que lo mejor es el estadio, el Kraken, ¿no? El Oye, sí, 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 escenario, sí, sí, qué bueno que lo mencionas, sí, sí, sí. ¿no? Es instalaciones de primer mundo. La verdad es que bien por el proyecto de Mazatlán, que hablábamos de
Sí, pero hoy en el Universal vi que ya piden la cabeza del Piojo por el 4-1 de Querétaro Se ha a hecho la como aplaudir lo que ocurre con este equipo. Me parece que está jugando bastante bien. Y pues ahí te digo, los puntos, América y Cruz Azul están en la cabeza, ¿no? 10 puntos cada uno de ellos. Y después Pumas viene en tercer lugar. Toluca, que también se pensaba que iba a estar mal. Yo me imaginé y pensaba que iba a estar en un mal arranque de torneo. Me han callado la boca y ahí están, en la cuarta posición con 9 puntos, seguidos por Tigres 9 y Querétaro, este equipo sorpresivo, con 7 unidades en la sexta posición. Guadalajara ya ganó, cambiaron técnico, llegó Víctor Manuel Bucetich y ganó su primer partido del torneo. Y ahí están, las cosas parece que, bueno, bien, se le vienen como que mejorando el panorama para esas Chivas Rayadas del Guadalajara. Le ganaron 2-1 Atlético San Luis. Vamos a ver qué tal tiene la mano este conocido Rey Midas del fútbol mexicano, Víctor Manuel Bucetich, que hace, quizá no son equipos espectaculares, pero que muy ordenados, y ahí está Guadalajara con este buen resultado. Así es. Oye, y pasando ya a temas más apasionantes, regresó Checo a la Fórmula 1 tras 2 fines de semana de ausencia y lo castigaron. Cuéntanos esta historia, mi querido Luis Alonso. Pues muy bien, la verdad es que bien lo dices, ya pasó la prueba, estuvo enfermo de COVID-19 sin mayores problemas en su situación de su salud, pero ya regresó y si bien decía y compartía en las redes sociales que había sido un fin de semana muy exigente para él, a pesar de que no se vio complicada su condición de salud, pues sí un poco su condición física se mermó un poco y fue muy exigido y demostró que tiene buenas manos y que es un gran piloto y que tiene con qué pelear ahora con esta escudería. Arrancó desde la cuarta posición, pero en algún momento dado tuvo algún bloqueo a Lewis Hamilton, el campeón del mundo de Mercedes, y por ello fue penalizado con 5 segundos y por ello, aunque cruzó la meta en la cuarta posición, el registro final de este Gran Premio en Barcelona lo encontramos en la quinta posición, superado por su coequipero Lance Stroll, quien había terminado 2 segundos detrás de él, pero con esta penalización de 5 segundos para el mexicano, pues sube Lance Stroll a la cuarta posición y termina Checo en la quinta, en unos podios que, bueno, han sido dominados por los Mercedes. Ganó la carrera Lewis Hamilton, seguido por Max Verstappen de Red Bull, y tercer lugar para Valtteri Bottas, el otro corredor de Mercedes, que pues ellos se cuecen aparte, ¿no? La verdad es que están en otro nivel y están demostrando su capacidad, pero lo importante es que Sergio Pérez está de regreso. Lamentablemente me parece que fue muy quisquilloso esta penalización. Generalmente cuando hay mucha diferencia dentro del circuito, hay banderas que le sacan a los pilotos cuando traen autos muy lentos, de abrirle paso a los que vienen detrás, sobre todo si es competidores como Lewis Hamilton o los que están peleando en las primeras posiciones, pero me parece que no era el caso para Checo Pérez, que
Pues hizo una maniobra en la cual aparentemente bloqueaba a Lewis Hamilton, así lo consideraron los oficiales en la pista y es por ello que lo penalizan, pero me parece que fue bastante quisquilloso este castigo. Pero bueno, lo importante es que Checo está de regreso y que el equipo le sigue dando un buen auto para pelear. La verdad es que en el arranque perdió un poco la posición porque fue superado por su coequipero Lance Stroll, pero después demostró que es un equipo, es un piloto que domina muy bien el manejo de los neumáticos, los cuida bastante bien en el desarrollo de las carreras y bueno, ahora lamentablemente no lo alcanzó para estar más arriba en las posiciones y tiene que conformar con la quinta posición, aunque está ahí metido en la pelea dentro de los pilotos detrás de los líderes, que son los Mercedes, que ya lo sabemos que van a dominar la Fórmula 1. Oye, y en la noticia de la semana, después la super goleada contra el Barcelona. Bueno, traemos hasta una nota en Periodistas Unidos que dice Barcelona toca fondo, eliminado por el Bayern y bueno, uno de los representantes fuertes que ha tenido mucho tiempo y yo la verdad es que creo que sí es un buen, pero muy buen jugador, independientemente de andar con Shakira, es Piqué, da declaraciones fuertes de que ya pues tiene que haber un cambio, ¿no? A lo mejor hasta de él mismo, pero da declaraciones fuertes a la prensa internacional de pues ya tiene que haber una reestructuración porque no está sirviendo este Barcelona. Cuéntanos esa historia, mi querido Luis Sí, Alonso. bien lo mencionas, Alex. La verdad es que la autocrítica de Gerard Piqué es bastante obvia, evidente, después de esta tragedia, lo que ocurrió con este equipo. Yo sabía que iba a ser muy complicado que el Barcelona pasara de fase, ¿no? Yo lo comentaba en algunos. Lo dijiste aquí. Sí, sí, sí. Y qué bueno que lo dices, George, porque aquí nuestros analistas, igual que Tari con lo de Beirut, Sí. siempre hay que recordarles que lo han dicho antes de que suceda, ¿no? Pues sí, la verdad es que, la verdad, además del rival, el Bayern Múnich, es el equipo que mejor está jugando en Europa, me parece, y lo demostró, o sea, arrasó por completo al Barcelona con este 8-2. Fue lamentable la exhibición que da el Barcelona ya en Portugal, que es donde se está jugando la fase final de esta Champions League distinta. Muchos dicen que es parte, tiene que ver los resultados porque se juega a un solo partido, ya no hay partido de ida y vuelta. Eh, Aquí la verdad es que la superioridad del Bayern sobre el Barcelona era muy evidente y ahora vamos a ver qué ocurre, porque queda definida de la siguiente forma las semifinales. El Olympique de Lyon contra el Bayern Múnich el próximo miércoles 19 y el Leipzig contra el Paris Saint-Germain. Curiosamente, dos de las ligas que no son consideradas como las más Claro. importantes de Europa, si se menciona, por ejemplo, en ese rubro la Liga Premier de Inglaterra,
sean así. Y A ver, vamos a Todos los equipos que avanzaban a los playoffs son estos Bucks de Milwaukee, que son de los equipos donde está el jugador que has mencionado. Va a enfrentar a Orlando Magic, esto será mañana. El Heat de Miami contra los Pacers de Indiana. El Thunder de Oklahoma y Rockets de Houston. Y los Trail Blazers de Portland contra los Lakers de Los Ángeles, que acabaron como primer lugar en la división oeste. Así está la postemporada ahora de la NBA. Oye, pero pasando a temas todavía más apasionantes, Más apasionante. el George, y ahí por eso hay atrás un gran póster, ¿cómo va la NFL? Pues la NFL, hoy empezaron justamente los ejercicios más intensos de la pretemporada. Se pusieron los equipos ya a trabajar equipados de forma completa y lamentablemente a la par de esto es también que vienen las lesiones. Hoy del campo de entrenamiento de los Cowboys se reportó que uno de los refuerzos, un liniero defensivo que llegó este año al equipo, Gerald McCoy, ya es baja por toda la temporada porque sufrió una ruptura en el tendón del cuádriceps. Y la verdad es que es una jugada bastante circunstancial en la cual se lesiona. Es el ejercicio que está él ayudando a un compañero de la línea defensiva y le pone la mano y
Aquí tengo el video, os los voy a poner aquí, si se alcanza a ver. El tema, Sí. Ajá. cómo sí, le sí, pone sí. la mano, se tropieza para atrás y ahí es donde se rompe el tendón y tendrá que ser operado y se queda fuera de la temporada regular ya este refuerzo de los Cowboys, que la verdad es que pues muy mala suerte, muy mala noticia para el equipo de Ay, Dallas, qué baboso. No, es que porque yo sigo hasta diciendo que ustedes están como el Cruz Azul, de verdad. lo están criticando que si que realmente no quería jugar y que si se tiró un clavado y que si está fingiendo la lesión. Pues lamentablemente así se dan, hay lesiones sin contacto. Es tanto la preparación física que tienen, que someten a estos jugadores a sus cuerpos, que luego cuando saltan al campo a lo mejor están muy tiesos y por cualquier lesión, cualquier movimiento abrupto, o aunque aquí no se ve tal, se lesionan. No es la primera vez que ocurre y bueno, también hay en el campo de entrenamiento de los 49 una lesión de un receptor abierto no, pues, joven, Jalen Hurd, también se rompió el ligamento anterior cruzado, pues, parece ser que se va a perder la temporada. Y hoy también salían reportes de los Browns de Cleveland que un corredor, Nick Chubb, aparentemente sufrió una conmoción cerebral, ha sido evaluado y va a tener que entrar a un protocolo que establece la NFL para dar seguimiento a ese tipo de situaciones. Entonces, pues ahí está Nick Chubb, lesionado con una aparente conmoción y es parte de todo lo que rodea la NFL. También por ahí hubo un reporte de un columnista muy afamado en Estados Unidos, se llama Peter King, que publica todos los lunes una columna especializada en NFL y daba a conocer que desde su perspectiva, Rob Gronkowski iba a acabar como el tercero dentro de los alas cerradas de los Bucaneros de Tampa Bay, por detrás de O.J. Howard y Cameron Braid. A este jugador, a Gronkowski, lo convenció Tom Brady para que saliera del retiro. Él dejó el fútbol americano un año porque ya había cumplido con todos sus objetivos, pero al ver que Brady iba a Tampa, pues como que se convenció, perdón, él dice que llegó a Tampa porque tenía que estar más cerca de su mamá, pero la verdad es que fue porque Tom Brady lo convenció de salir del retiro, bajó de peso mucho y ahorita se está poniendo en forma, pero según la columna de Peter King, pues él cree que va a ser hasta el tercer ala cerrada en la cuestión de las jugadas, en la participación dentro de la NFL. Está intenso, ya estamos prácticamente a, ¿qué serán? 3 semanas. Estamos a 20, hay equipos que están ya a 24 o 25 días del kickoff, el 10 de septiembre es que arrancará la temporada regular de la NFL si no ocurre otra cosa. Y hoy salía el reporte de que los jefes de Kansas City esperan que para el partido inaugural, que es contra los Texans de Houston, puedan tener hasta 16,000 aficionados en su estadio, que es como más o menos el 22% de la capacidad del Arrowhead, que es uno de los estadios más grandes en la NFL, sin duda uno de los dos o el más ruidoso, me parece, en la NFL, ya medido, ¿no? Los decibeles son impresionantes, el escándalo que ocurre allá en Arrowhead, y ellos esperan que habrá por lo menos, o más bien, habrá el límite de 16,000 aficionados, que es lo que le permitiría el condado tener allá en las tribunas, porque hay que recordar que hay equipos que definitivamente no van a jugar y con público en las tribunas. Y hoy también se daba a conocer una noticia en Canadá relacionada al fútbol americano o al fútbol canadiense. La CFL definitivamente por el tema del COVID-19 no va a tener temporada este 2020. Ahí había algunos jugadores mexicanos como parte de los rosters de equipos que es muy reducido, es un formato un tanto distinto, también es fútbol americano, es fútbol canadiense, la zona de anotación son de 20 yardas en la CFL, en contrario a lo que ocurre en la NFL, que son de 10. Hay algunas modificaciones en los reglamentos, pero bueno, hoy dan a conocer la CFL que no va a tener temporada en 2020. Pues muy triste noticia. Pues sí. Oye, y yo nada más para terminar, porque sí, la otra vez me quedé ya de viejito, porque ando muy cansado de tanto trabajo.
el fin de semana también, perdón, el viernes, y vi un partido de los Dodgers, y la verdad, siguen jugando muy bien los equipos. Sí es el rey de los deportes, déjenme decirles. A ustedes les gustan los deportes aburridos. No, no es cierto. Sí me apasiona a mí mucho el béisbol, porque siempre son tensiones hasta el último momento. No, a mí también me gusta el béisbol. La verdad, y creo que estaban jugando, he visto, y quiero comentarte, que he visto, por ejemplo, lo he visto más en el fútbol, que creo que sí lo siento como a todos los equipos muy desencanchados después de regresar de este COVID por no tener, yo creo, tanto el nivel que están haciendo, pero en el béisbol siguen teniendo un nivel muy fuerte de concentración y los partidos se están poniendo muy buenos. Ahí hay algo raro que también van a ver que por porcentajes y cómo van a entrar al final, y están también ahí una cosa extraña que todavía todo el mundo no puede explicar, porque según cómo se vayan dando los partidos, pero creo que está poniendo buena la cuestión del béisbol. Sí, claro, hay calendario reducido en el béisbol de Grandes Ligas, no va a ser todo el calendario como estaba originalmente presupuestado cada año en el béisbol de las mayores, pero si quieres vamos a hacer un repaso rápido de cómo van. Sí, justamente por favor. Hablabas de los Dodgers, están como el primer lugar del oeste de la Liga Nacional con marca de 16 ganados y 7 perdidos, dominando esa división. El equipo más cercano está a 2 juegos de diferencia, que son los Rockies de Colorado, con marca de 13-8. En la división central, los Cachorros de Chicago son los líderes con marca de 13 ganados y 7 perdidos, con un dominio, me parece, de la división, porque el siguiente equipo tiene nada más diferencia de partidos por el impacto que también ha habido en algunos cancelación de partidos por temas de COVID. Los Cardenales de San Luis tienen marca de 5-4, tendrán que reponer algunos partidos. Ellos son el segundo lugar de la división a 2 juegos y medio. Y en la división este de la Liga Nacional, los Marlins de Miami, que son de estos equipos que tuvieron algunos problemas por la cuestión de contagios, tienen marca de 9-6 como primer lugar, empatados por los porcentajes con los Bravos de Atlanta, que tienen marca de 13-10, pero por los porcentajes y por lo que bien mencionas, que hay que ver cómo se va a desarrollar el resto del calendario, pues se encuentran en este momento empatados en los standings. En la Liga Nacional, en la Liga Americana, perdón, en el este es un dominio un tanto abrumador de los Yankees, con marca de 15 ganados y 6 perdidos. Los Rays de Tampa Bay, 14-9. En segundo lugar, Boston, los Red Sox están hundidos en el fondo de esa división, con marca de 6-16. En la central está Minnesota como primer lugar, 14 ganados, 8 perdidos, seguido de Cleveland. 13-9 tiene la marca de Cleveland, un juego de diferencia. Y en el oeste, los Atléticos de Oakland van en primer lugar con 16-6, seguidos por los Astros de Houston. Unos Astros de Houston que a donde quiera que se paren, golpean a sus peloteros por ese tema de la trampa que hicieron cuando ganaron la Serie Mundial por el robo de señales. La verdad es que se ha puesto toda la liga como que se quiere desquitar de ellos y mandan golpear de forma a propósito con los pitchers a sus peloteros. Pues así está intenso. Ahorita se están jugando varios partidos, entre ellos el más atractivo me parece que es la rivalidad entre los Medias Rojas de Boston, que van perdiendo una vez más con los Yankees de Nueva York, 4-1 en este momento. Pues te agradecemos mucho, mi querido Luis Alonso. Gracias, Luis Alonso. Cuídense mucho. Ya vamos a meter la quiniela. Exacto. Y vamos a ver ahí que ya les vamos a vender estas quinielas, van a ver que Luis Alonso tiene razón y va a suceder lo que dice. Oye, Luis Alonso, ¿dónde te encuentran? Sí, por favor. Me pueden seguir en Twitter, estoy como @Alonso_Luis, Alonso con S, Alonso_Luis. En Facebook también, si quieren, ahí le damos vuelo aquí a nuestras participaciones y comparto después el link. Es Abuelo FF, porque pues ahí tengo un personaje dentro de Máximo Avance, que todos los jueves hay un programa de Fantasy Football. Si les gusta esto de jugar sentirse el dueño de su franquicia y armar sus equipos, estamos en plena temporada y ahí doy algunos consejos. Tengo
una colaboración con algunos otros especialistas. Yo creo que soy un analista en desarrollo de fantasy fútbol, porque a pesar de que tengo 20 años jugando, pues la verdad es que sí hay mucha gente que está ahí también, y sigo aprendiendo de este pasatiempo. Pues ahí en Máximo Avance, pues hablo de otros temas, además de la NFL en general, de fantasy fútbol en particular, y es ahí donde me pueden encontrar. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis Gracias, Alonso. Luis Alonso, muy Un amable. abrazo, gracias. Cuídense mucho, gracias por tenerme como siempre. Bye. Al contrario. Bueno, pues estamos ahorita esperando a que tengamos la conexión con Alicia, pero bueno, vamos a leer los mensajes. Luis Ángeles Boleaga, saludos. Se está cayendo el cielo en el Ajusco, ¿cómo ven? Dolores Rosas nos manda un beso, le mandamos triples besos a Dolores Rosas, gracias por escribirnos. Y dice, saludos a todos, muñeca, te quiero. Ahí va la muñeca todavía en el camión. Dicen también la muñeca, Karina Álvarez, es el mismo video y el mismo personaje, mi querido George. Dice, compa Donají, se dejó de escuchar. Bueno, ya están, comentaron varios que se escuchó, lo que ya no se escuchó. Lucía Meléndez dice, listo, volvió el sonido. Y bueno, también nos están viendo en YouTube, les agradecemos mucho también que nos vean por esa red social. Recuerden que estamos próximos a tener los 200, en Facebook estamos próximos también a tener los 11,000. Entonces síganos en estas dos redes sociales de Facebook y YouTube. Por favor, pónganos likes para que podamos llegar a esa cantidad. Y bueno, también en Periodistas Unidos estamos próximos a llegar a los 4,000 usuarios en Twitter, entonces también búsquenos en Periodistas Unidos para que logremos esas cantidades. Oigan, pues ya está con nosotros nuestra compañera Alicia. Vamos a ver si ya se escucha, si se escucha todo bien. Es que nos agarraron las prisas y como no vino esta Karina, pues pues anda Pero yo todavía. ya la veo bien. Alicia, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. Oye, Sí. yo quiero primero decir que estoy muy contento de ver a mi querida Alicia, porque pues estuvimos allí en el periódico Excelsior, hicimos varias aventuras, varias loqueras, varias cosas muy bonitas, y sobre todo en el periodismo fuimos muy consecuentes de lo que queríamos hacer, y entonces yo a Alicia le quiero decir primeramente que la admiro, la quiero, y qué bueno que esté en este espacio con nosotros. ¿Y cómo has estado, Alicia? ¿Dónde estás? Porque estás en un coworking, ¿estás en tu casa o dónde estás? Dinos. No, estoy en mi casa, pero se ve más lindo esto que la pared blanca. Ah, Se ve sí, muy sí, bien se ve el como de green screen. coworking, por eso yo dije, pero qué bonita ojalá. casa, al contrario. Alex, muchas gracias por el recibimiento. Fue una época buenísima, eso cuando empezamos el proyecto del nuevo Excelsior, que bueno, ya no es nuevo, pero realmente fue una muy, muy buena experiencia. Así es, y con grandes periodistas, entre ella, tú, Elia Baltasar, Marcela Turati, yo creo que una de las grandes maestras para todos, y todos, Daniel Moreno, el querido Eric Mesa, que aquí está controlando todo la cuestión. Sí, y bueno, solo controlando. Alicia, oye, pues ahora estás en la Ibero, cuéntanos qué estás haciendo y qué nos vienes a contar. Bueno, tengo 13 años dando clases en la Ibero de periodismo y bueno, cuando Karina me pidió que compartiera mi experiencia con ustedes y con quien nos está viendo, la diferencia entre realmente prepararse para dar clases a distancia, que es importante que hagamos la división entre clases a distancia y clases en línea. Porque la gente dice en línea porque se conecta y ya con eso creen que el término es el adecuado. Y no, la realidad es que una clase a distancia en realidad sería lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Es decir, hay un profesor, una profesora que empieza a dar su clase, están los alumnos conectados y pues, tal cual como las clases que se estaban dando
en educación básica durante el ciclo pasado, los chicos pueden ver digamos, la clase, interactúan, hay un diálogo, pero las clases en línea no son eso. Las clases en línea en realidad hay un curso, el profesor o la profesora sube el material y entonces de manera asíncrona los alumnos van cumpliendo con esas actividades y no hay con el docente solo por vías institucionales, o sea, el correo o cosas por el estilo, o los foros, pero nunca hay este contacto ni este diálogo que la verdad es lo que más extraña de las clases presenciales. Y hay un híbrido donde tú puedes tener las clases, digamos, unas clases a distancia, donde tienes estas sesiones con el profesor en tiempo real y el resto del trabajo es pues cuando tú puedas. Entonces sí es importante que hagamos esta diferencia porque las clases que estoy dando en la Ibero desde marzo digamos, el semestre pasado, son a distancia. Así es, y qué bueno que lo mencionas porque también, digo, ahora que tuviste estos términos, también recordemos que en la UNAM está la parte del SUA, entonces es cómo va uno adecuando cada cuestión a pues las clases que va a dar y de repente pues nos sorprende la pandemia y pues más bien lo que nos sorprende es que no habíamos hecho bien de fondo pues algunas cuestiones tanto técnicas, que eso no son tan importantes, pero sí de materia de cómo tendríamos que ir llevando las cosas. ¿Tú cómo ves esto? Fíjate que en realidad son las dos cosas las que nos fallaban. O sea, hay universidades, particularmente las universidades privadas, que sí fueron trabajando las clases en línea. Hay que hacer la aclaración, en línea, no a distancia. Y entonces, o sea, en marzo, de repente es, oye, pues ajustate. A ver, espérame, ¿cómo que me ajuste? Y sabes, o sea, creo que ahora va a ser más fácil porque ya todos nos acostumbramos a tener esta interacción por la plataforma que tú quieras. Pero ya es algo que ni siquiera o sea, te incomoda estar tanto tiempo conectado, pero ya no te incomoda tener que conectarte para hacer las cosas porque sabes que es lo mejor para ti para no contagiarte. Pero en ese momento imagínate que nadie estaba listo para hacer esto. Y la verdad es que tengo que reconocer la labor de la universidad para que los profesores tanto en la preparatoria, la preparatoria de la Ibero tiene 10 años, como en la universidad, hubo una capacitación. Por ejemplo, la prepa para ajustar, porque además la prepa está en la Marquesa. Entonces no es como que tan sencillo aparte de todo llegar. Y entonces se dio una capacitación a todos los profesores de la prepa para poder dar clases a distancia. Y puede haber este modelo híbrido que comentaba, donde dejas actividades durante esta hora y media de clase y regresas y comentas y vuelves a irte. Y, por ejemplo, en la universidad no, realmente lo que se está buscando es que las clases sean a distancia, que mantengamos este diálogo con los alumnos, porque de otra manera, ¿cómo logras que el conocimiento permee? Aunque digo, hay gente que está estudiando la licenciatura en línea, resulta que no es lo mismo. Yo, curiosamente, también estoy dando clases en línea en otra universidad y la verdad no he logrado encontrar este punto con los alumnos, a pesar de que hay alumnos que entregan sus trabajos a tiempo y te mandan algún correo para hacerte comentarios o que le des retroalimentación, pero al final del día no es lo mismo. Digo, yo estudié también en línea y te falta esa parte, o sea, hay que reconocerlo. Entonces, mantener este diálogo a distancia, bueno, por lo menos te hace sentir un poco más cerca. Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que tú escribas un comentario y que en el momento, o sea, perdón, y que si lo haces a distancia, como estamos hablando ahorita, hay un comentario de inmediato. O sea, tú y yo estamos dialogando y esto, o sea, tú me vas a contestar en este momento. Y cuando tú escribes eso, tienes que esperar a que el otro te lea, a ver si te entendió y entonces ya tendrás una retroalimentación. Entonces esa parte, pues bueno, entonces te digo, yo agradezco mucho la capacitación. En la universidad lo que hicieron fue hacer webinars para que todos los profesores supieran utilizar las herramientas
que durante este semestre vamos a poder tomar en cuenta para las clases. Algunas son muy buenas para ciertas carreras y para ciertas actividades, para otras no tanto, porque en realidad algunos alumnos son muy buenos, por ejemplo, haciendo edición de video. En el caso me refiero del área de comunicación, en específico de periodismo. Son muy buenos editando audio, video, haciendo gráficos. Entonces, esas herramientas que al final la universidad nos está poniendo a nosotros para interactuar con ellos, pues no funcionan tanto, porque los que hacen la chamba son ellos. Hay otras carreras, por ejemplo, administración o alguna de esas que justamente por su naturaleza necesitan otro tipo de presentaciones y que sí tienen que utilizar los profesores. Entonces, en realidad, tenemos la oportunidad de utilizar estas herramientas según lo que tú estás enseñando. Pero que, o sea, en la universidad en la que estoy dando clases en línea, apenas hace unos 3 o 4 días me llegó un correo para preguntarme si me interesaba aprender a usar esas herramientas, cuando pues yo ya tengo 3 meses capacitándome para llegar a este punto. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que en el caso de la SEP, en un país tan diverso y tan complejo y demás, pueda tener éxito lo que hicieron, y más después de que son 5 meses realmente, que ya sabíamos que la pandemia, pongamos 4, que ya sabíamos que la pandemia no iba a ceder, ¿no? Ni aquí ni en otras partes. Entonces, ¿no crees que hubo cierta omisión de la SEP en preparar profesores, en ver la diversidad, en hacer contenidos diferentes, etcétera, etcétera? Porque incluso al principio el señor Moctezuma dijo, va a haber una especie de conductores, se le fueron al cuello todos. ¿Cómo que conductores? No, conductores que no son los propios de la tele, ¿no? Porque imagínate que, pues, Sí, ya nos veíamos a Pati Chapoy dando ahí sí, claro. el tercer grado, ¿no? ¿Cómo hacerse rico y evitando notas, ¿no? Bueno, a lo mejor sí sería una buena clase de periodismo, pero, no para formar un periodista, sino un rufián de los que estamos ya hartos, ¿no? Yo creo que el país al final no estaba preparado para hacerlo. O sea, me refiero porque la mayoría de los alumnos acuden a escuelas públicas. Y es muy, muy raro, digo, entiendo la decisión, de hecho estoy escribiendo al respecto, entiendo la decisión de que las clases continuaran a través de la televisión. ¿Por qué? Sí. Porque es el medio al que más tienen acceso digamos, en ciertos sectores de la población. Tengamos en cuenta que Internet no llega a todo mundo, que igual el ancho de banda de la conexión de algunas personas no es tan bueno, porque durante el ciclo pasado se utilizó en algunas escuelas Classroom de Google y pues funcionaba. Y de hecho, Google no cobró un centavo por esto. O sea, y se lo siguió ofreciendo al gobierno federal. Sin embargo, decidieron que la televisión era un mejor canal para difundir el contenido educativo. Sin embargo, aquí regresamos a lo que planteé en un principio. ¿Dónde va a estar la interacción con el profesor? O sea, las telesecundarias, leía por ahí justamente a un profesor de telesecundaria que tuiteaba que pues era un modelo fallido. O sea, hay gente que logra aprender, pero por mucha disposición, porque quiere aprender, no porque en realidad tenga esta retroalimentación que es necesarísima, perdona el término, que el maestro le dé al alumno. Entonces, sí, vamos a tener niños sentados frente a la televisión aprendiendo, entre comillas, aprendiendo, porque no va a haber este diálogo necesario entre el alumno y el docente para que realmente el conocimiento sea redondo. Entonces, sí, va a funcionar, entre comillas, porque vas a tener a niños sentados viendo contenido educativo. Sin embargo, eso no significa que al final esto vaya a funcionar.
ya, insisto, si un profesor de telesecundaria es capaz de admitir que el modelo es fallido, ¿qué podemos esperar? O sea, lo único que nos salvaría es que en enero podamos regresar a las aulas y, digamos, barramos un poco lo que sucedió, pero al final del día estamos volviendo como en una máquina del tiempo a los 70s, 80s, en la forma en que se están presentando los contenidos educativos en ese momento. Entonces, a mí me parece un absurdo que no hayan ido a tocar la puerta de otras personas. Por ejemplo, ¿por qué en lugar de acercarse a las televisoras nos acercaron con Slim y le dijeron, oye, pues tú eres el dueño del changarro, el mayor proveedor de servicios de Internet en el país, ayúdanos? Y creo que lo hubiera hecho. Si el señor Slim está echándonos la mano para el asunto de las vacunas, ¿por qué no lo haría para el asunto de Internet? Que además a él le conviene, ¿no? Es un gran negocio. Entonces, a mí me parece que tocaron en la puerta equivocada. A mí me parece que la televisión sí puede reproducir los contenidos, pero que al final no vamos a obtener alumnos con el conocimiento necesario. De por sí tenemos un gran atraso educativo. Nuestro sistema educativo es malo, falló, no se construyó de la manera adecuada y el resultado es que tenemos gente que no sabe aprender. Por muy raro que suene esto, pero es así. O sea, la gente aprende a memorizar, no aprende a entender. Y resulta que por eso tenemos tantos problemas. Y cuando sobresales, pues a la gente no le parece. Cuando te vas a estudiar al extranjero, pues ya sabemos que hay personas a las que no le parece. Y el resultado es que tenemos gente que tiene un nivel educativo mediocre porque no fue capaz de aprender a entender, sino aprendió a memorizar. Y eso no sirve de nada al final del día. O sea, tener una biblioteca de datos en la cabeza, datos que pues, te van a servir para qué, cuando no entendiste de dónde salió esa información, pues en realidad no sirve de mucho. Y luego tuvimos un presidente, Peña Nieto, que no sabía 3 libros, que plagió su tesis en la Panamericana, y ya para que plagies una tesis en la Panamericana, pues ya se necesita mucho valor, ¿verdad? En fin, pero yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y no solamente creo que no tocaron en la puerta donde había, sino no tocaron. Eso es lo que a mí me preocupa más, ¿no? El señor Esteban Moctezuma se paró y dijo, las cosas van a ser así. ¿A quién consultó? ¿A quién preguntó? ¿Qué equipo le propuso eso? Me parece lamentable, pero en fin, eso era lo que yo te iba a preguntar, porque creo que Alejandro tiene otras preguntas. No, más bien, a Eric, ¿quieres preguntar algo, mi querido Eric? Erika, adelante, por favor. Creo que tienes silenciado el micrófono. Ay, es que me moría de ganas. Pues la televisión siempre ha sido como fallida, ¿no? Desde los años 70, 80, la telesecundaria, ha venido a hacer como distintos tipos de formatos para tratar de empezar a ayudarle y precisamente por estas cuestiones, ¿no? En el sexenio de Vicente Fox, las bibliotecas eran puntos que se llamaba eMéxico, que trataba de interconectar a todos los pueblos para que pudieran tener en una plaza municipal o en una biblioteca que fueran como faros del saber, pero pues tal vez los resultados no fueron como se los esperaba y entonces como cada sexenio que entra siempre hay una renovación y pues como todo nunca ha existido una continuidad acerca de estas planes de gobierno, ¿no? No, ¿Tú y crees además que lo toma en serio? O sea, se roban las computadoras de estas bibliotecas, Sí, o sea, claro. en esa época se robaron las computadoras de las bibliotecas, entonces, pues, ¿con qué vas a trabajar? Sí, y también la enciclopedia, que fue también una gran estafa, ahí que todo el mundo salió ganando, menos los alumnos. Y otra de las cosas, ¿tú crees que esto también sea algo fallido? Porque pues si la educación es algo a lo que no le quieren invertir, ¿no? Pues es que, digo,
si lo revisas en este gobierno, pues queda muy claro por qué no quieren que la gente esté educada. O sea, a mí me molesta mucho esta actitud de menospreciar a la gente que tiene, o sea, que tiene ganas de aprender, que ha ido a estudiar fuera. Es más, mucha gente en el gabinete ha estudiado fuera, sin embargo, Claro. son muy Ujú. criticados porque decidieron dar un paso más y esforzarse y tener una maestría, un doctorado, algo que haga la diferencia con el resto de la gente. Yo supondría que por eso están en el puesto que tienen ahora, ¿no? Pero al parecer eso aquí no funciona. ¿Por qué? Pues porque al final quieres gente que no tenga esta capacidad de razonar lo que se le está diciendo y entonces pues no pasa nada. Pero al final creo que es una consecuencia de todo lo que hemos vivido desde, pues, desde después de la revolución. Al final, la educación nunca ha sido un tema preponderante para los gobiernos en México. O sea, hay gobiernos que le ponen un poquito más al asunto, pero no significa que realmente se dé seguimiento a esos programas, que den resultados y que al final tengan personas con un mayor conocimiento. O sea, al final creo que a nadie le importa eso y que dejan, como en muchos casos, a la gente, a la población, el deseo de aprender, de superarse o no. Entonces, pues, no sé, en algún momento, por ejemplo, a mí me parece absurdo que le des una beca a alguien que supuestamente está estudiando, pero tú no le das seguimiento a ese programa. Es decir, ¿de qué me sirve que tú le des una beca a un chavo que está en bachillerato si no sabes si realmente, está aprovechando? O sea, la beca no es por su calificación. Ahí hay un problema ya. A mí me tocó una beca cuando estaba en la primaria, y el punto era que tenías que mantener un promedio. Era importantísimo. Si tú bajas el promedio, adiós la beca. Entonces, ahora no es así. O sea, simplemente porque vas y la pides, te van a dar un premio. Y entonces, pues, ¿cuál es el incentivo? Al final del día, no es como que eso te vaya a servir para comprar libros o no, pues yo me imagino que los chavos se lo gastan en lo que mejor les acomoda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo de tener una beca hoy? Nada. Y O bueno, sea, hemos sido jóvenes y lo hicimos, ¿no? Pues si claro, te llegaba también, pues en lo que te acomodaba, ¿no? claro, Si uno le interesaba el estudio, pues lo dedicabas en libros, pero también si te gustaba echar relajo, lo dedicabas a echar relajo, claro. ¿no? Sí, Entonces, pero el problema es ese, que la educación nunca ha sido un tema claro. preponderante para los gobiernos de este país. Sí, antes de que entraras, justamente platicamos, Jorge Meléndez y Ángeles Ortiz, mis papás, nos metieron a escuelas activas y justamente era esa cuestión de las escuelas activas, ¿no? De no aprender nada de memoria, todo era discusiones, tal. Luego ya entramos en una cuestión caótica porque entrábamos a las escuelas normales y Sí, entonces pues, ya. nunca habíamos tenido exámenes y de repente tenías que hacer exámenes y todo de memoria, entonces ya nos entraba ahí un caos y por eso estamos así de locos, pero, pero creo Sí, que finalmente sí nos habituaron a otros hábitos, ¿no? El hábito de leer, que también mi sobrina ahora está haciendo hasta una cápsula aquí porque pues hay que empezar a leer desde chicos y claro. generar otras cuestiones que son más importantes para poder crear cosas. En ese sentido, que también, digo, yo estuve en Beca Aprende en la Ibero y vi también como otros sistemas y aparte un sistema de la Ibero que ha sido también más combativo y con estos jesuitas que han dicho que hay que cambiar las cosas y no solo dar becas, como también existieron los Chicago Boys, o Sí. los chicos de Harvard, que también pues, no nos resultaron tan bien y que fueron los que gobernaron este país. ¿Cómo va la Ibero en ese sentido, en este planteamiento, que es un poquito lo que tú estás diciendo? ¿Cuál es, como tú crees que es como la aventura o la forma para poder contrastar todo esto, que ya es caótico para nosotros y Mira, que es difícil? creo que la diferencia más importante del sistema que tiene la universidad es fomentar el pensamiento crítico. Y entonces, ahora tuve mi primera clase con los chavos de prepa
Y fue algo muy curioso porque además lo decían, o sea, ya sabes que los chavos de prepa empiezan a repetir lo que dice el compañero, pero cuando les pregunté qué significaba para ellos ser mejor persona, porque lo empezaron a decir, o sea, yo les pregunté, oigan, ¿qué esperan de la prepa? Y entonces empezaron a decirme, ser una mejor persona. Y entonces, obviamente, eso iba a picar mi curiosidad de periodista. Y explíquenme para ustedes qué es ser una mejor persona. Y una de las chicas me contestó que es cambiar su visión sobre el mundo. Entonces, esa es la pedagogía ignaciana y lo que yo también aprendí, porque yo soy exalumna de la Ibero, y la verdad es que por eso estoy casada con eso, digamos, con mi universidad, porque al final yo aprendí, como dijeron los chavos hoy en la mañana, a ser una mejor persona gracias a eso, a entender que no puedo estar, digo, yo no venía de una burbuja, digo, yo estuve becada en la Ibero, pero entender la realidad de otra forma, a aprender a criticar, a analizar, pero con fundamento. Entonces, la diferencia entre todo lo que veo afuera y lo que, por ejemplo, estoy planteándoles de la universidad donde estoy dando clases en línea, a lo que he vivido durante 13 años como docente, más los tantos como alumna, es completamente distinto. O sea, este acercamiento a la sociedad, revisar sus problemas, entenderlos, estudiarlos, analizarlos, la verdad es que hace la gran diferencia con otras universidades. Entonces, yo lo admito, yo sí estoy casada con esto, pero porque a mí me brindó la oportunidad, de tener una carrera, de seguir estudiando, de tener una maestría, de poder dar clases y de seguir aprendiendo. Ahora es un reto enorme tener a chavos de prepa porque tú oyes a los chavos que acaban de salir, los que salieron en mayo, y están convencidos de que entendieron que el mundo no es como se los habían pintado, que el mundo es acercarse, conocer la realidad, trabajar en ella y arremangarse y entrarle. Entonces, yo no veo digamos, otro sistema educativo que haga eso. Y no estoy vendiendo, no les estoy diciendo que se vayan a estudiar a la Ibero, sino simplemente es lo que he vivido durante todos estos años. Oye, Alicia, ¿cómo terminaste el anterior ciclo con tus alumnos? Fue muy triste, digo, fue triste porque al final pues empezamos el semestre en clase, digo, en el salón. Claro. Y Yo lo que hice, yo doy clase en la UNAM, yo lo que hice es que tenía un grupo muy pequeño de una cosa que se llama crónica parlamentaria. Yo les dije, yo no les voy a dar clase en línea o lo que sea. A ver, aquí están estos 4 libros, léanlos, me mandan un trabajo final y sobre eso los califico, ¿no? Porque también empecé 2 clases solamente y entonces dije, no, pues yo no estoy ni capacitado y como a ti que te capacitaron, nada, pues mejor lo hago de otra manera. Y bueno, pues ahí, para que salven el semestre, se acabó. Además, claro, una materia que no es una materia esencial y demás, pero sí me gustaría saber tu experiencia, que tú empezaste el semestre normal y lo terminaste como nos estás diciendo. Pues la verdad es que a mí no me costó trabajo porque ya muchas de mis actividades son, o sea, así, a distancia. O sea, para alguna reunión, porque estaba trabajando en una empresa que casualmente se dedica a vender programas educativos en línea, eso sí son en línea. Y entonces tenía muchas reuniones con gente que trabaja en Colombia o en Estados Unidos. Entonces, para mí, digamos, esta forma de comunicarnos ya no es extraña. Sin embargo, y tampoco para los chicos, o sea, en realidad muchas de sus conversaciones las hacen así. El asunto es que no es lo mismo mantener esta dinámica de una clase en 2 horas en línea, porque además estar conectado literal te drena y te cansas y toda tu atención tiene que estar concentrada en una pantalla y si te pierdes de algo, pues ya no hay manera. O sea, no es como que vamos a regresar el asunto y puedes volver a preguntar. Sí, claro.
para ellos fue muy triste porque realmente en este mal manejo que se ha hecho de la crisis sanitaria, pues todos pensábamos que en mayo ya íbamos a estar de vuelta. Y la realidad es que llegó mayo y pues no, Sí, obviamente, en mayo del próximo obviamente, año. En mayo sí, del pero próximo todos año. dijeron el ¿Qué año, ¿no? pasa? Entonces, por ejemplo, algunos de mis alumnos ya fue su último semestre. Entonces, realmente para ellos fue muy triste terminar la carrera de esta forma, sin poder ver a la gente, sin tener esta interacción con sus compañeros, con los profesores. Pero creo que al final todo el mundo tenía muy claro que lo primero era cuidarse antes de regresar a las aulas. Y además no podemos, o sea, para regresar a las aulas, el semáforo tiene que estar en verde, lo que eso signifique. Pero todo el mundo tiene que estar sano ya, o vacunado, o protegido, o como le queramos decir. Entonces, pues, yo no veo que esto vaya a suceder así como de forma inmediata. Entonces, sí fue muy raro, porque al final, a pesar de que yo he tomado clases así, no es lo mismo. O sea, nunca te imaginas que tu vida va a cambiar de esa forma y que vas a terminar tomando o dando clases de esta forma. Entonces, fue raro, pero de mucho aprendizaje, porque al final este semestre voy a hacer cosas que dejé de hacer el pasado semestre, porque además los chicos estaban muy angustiados. O sea, la incertidumbre que en este momento ya no tenemos, entre comillas, porque no sabemos cuándo va a terminar, pero ya tenemos una idea muy clara de por qué no va a terminar. Y en ese momento solo estábamos esperando que nos dijeran, ya, vámonos de regreso, y nunca pasó. Entonces, esa sensación ha cambiado. Los chavos ya se acostumbraron, los de prepa también ya se acostumbraron. Entonces, creo que la dinámica va a ser distinta. Es más, hoy recabando los comentarios de los chicos de la prepa, algunos me decían, y que yo me quedé muy sorprendida, que les había ido mejor tomando clases a distancia que si hubieran estado en el salón. Porque, claro, en su casa, sentados frente a la computadora, solo tienen eso que hacer. Y en cambio en el salón, pues se paran, salen, hablan con el compañero, y entonces no hay esta concentración, entre comillas, que necesitarían para estudiar. Pero que también esta forma de interactuar en un salón también es necesaria para que los alumnos crezcan como personas, tengan amigos, hagan otro tipo de relaciones. Entonces, fue muy rara la respuesta de los chavos. Yo jamás me lo hubiera imaginado que me dijera, no, pues es que la verdad subieron mis calificaciones. Y yo así de, ok, el manejo de la tecnología para ellos ya no es un problema. No, desde luego. Sí, Oye, pues te agradecemos mucho, Alicia. Yo solamente dejaría estas dos reflexiones. Una que se tienen que ver en algún momento, Jorge Meléndez y tú, después de esta ponencia que hicieron, porque van a hacer clic con un buen mezcal. Por y supuesto. La otra Desde es luego. que yo agradezco mucho la pasión, y que yo siempre veo a Jorge enojado de repente de cuando le tocan mal los grupos, es que ya voy a dejar esto, pero al otro día ya está poniéndose en el siguiente semestre, porque tenemos que decir que aparte Jorge Meléndez es de asignatura, entonces le pagan una miseria. Yo también soy de asignatura. Sí. Pero pues más bien es la pasión, y ahora que los oigo hablar, pues es esta cuestión de dejar el amor en los demás, y yo con eso me quedo, y les agradezco mucho siempre que nos den eso hacia todos y todas, y pues te seguiremos buscando para cuando haya otras dudas y demás, y con todo gusto. Te agradecemos mucho, y yo quiero decir que yo admiro mucho al rector de la Universidad Iberoamericana, lo conozco por dos reuniones amplias, no somos amigos, nada. Y yo estoy en UNAM desde hace 48 años y digo, yo quisiera que hubiera un rector en la UNAM así como el de la Ibero.
Pues muchas gracias por eso, porque, bueno, de hecho, ya tenemos nuevo rector, pero bueno, él seguirá trabajando en el sistema educativo jesuita. Y pues muchas gracias por la invitación, espero que nos veamos muy pronto y pues aquí estoy. Gracias, Alicia. Gracias. Pasa Alicia, bonita noche. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Pues bueno, ya despedimos este programa. Extrañamos a nuestra querida Cari en sus comentarios y análisis como siempre. Recuerden, por favor, de darnos likes en todas nuestras redes sociales. Como les dijimos, tenemos ya muy poquitos para llegar a los 200 en YouTube. En Facebook también, pónganos en Fotoreporteros MX, pónganos likes para llegar ya a los 11,000. Y en Periodistas Unidos, por favor, en Twitter, ya también nos faltan muy poquitos, nos faltan como 40 para llegar a los 4,000. Entonces, pues esto nos ayuda a nosotros para empezar luego a monetizar. Les agradecemos mucho que estén siempre en este espacio. Y bueno, mi querido Eric, despídenos, por favor. Adiós, buenas noches, lávense las manos. Muchas gracias. Hasta luego.